Desde el siglo XVIII está admitido que el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra fue Alcalá de Henares. Allí fue bautizado, según acta bautismal del octubre de 1547, en la parroquia Santa María la Mayor. Cervantes poseía ascendencia conversa por ambas líneas familiares. La familia de Cervantes estaba muy considerada en Córdoba, ostentaba allí y en sus cercanías cargos importantes. El padre del escritor se trasladó con su familia a Valladolid. Miguel de Cervantes es posible que estudiara en algún colegio de la Compañía de Jesús, ya que en la novela El coloquio de los perros describe un colegio de jesuitas con una precisión que parece propia de su experiencia estudiantil. En 1566 se establece en Madrid y asiste al estudio de la Villa, regentado por el catedrático de gramática Juan López de Hoyos. En el teatro no había en aquel entonces tramoyas, ni desafíos de moros y cristianos. El adorno del teatro era una manta vieja, tirada con dos cordeles de una parte a otra, que hacía lo que llamaban vestuario, detrás del cual estaban los músicos cantándose en guitarras algún romance antiguo. Según declara en la segunda parte del Quijote, por boca de su personaje principal, que en su juventud se le iban los ojos tras la farándula. Se conserva una providencia de Felipe II de 1569, donde manda prender a Miguel de Cervantes, acusado de herir en un duelo a un tal Antonio Segura, maestro de obras. Este motivo le hizo marchar a Italia. Llegó a Roma y Cervantes se imbuye en el estilo y del arte de Italia y guardará siempre tan grandioso recuerdo de aquellos estados. Se puso al servicio de Julio Acquaviva, que sería cardenal en 1570. Le siguió por toda Italia. Lo dejó para ocupar la plaza de soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina, del tercio Miguel de Moncada. Embarcó en la galera Marquesa. Participó en la batalla de Lepanto en 1571, formando parte de la Armada Cristiana, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados y presentes, y se espera ver en los venideros. La escuadra estaba dirigida por Juan de Austria, hermanastro del rey, y donde participó uno de los famosos marinos de la época, el Marqués de Santa Cruz, que residía en La Mancha, en Piso del Marqués. En la batalla naval de Lepanto, Cervantes se había herido de 2 arcabuzazos en el pecho y en una mano. De ahí que procede el apodo de Manco de Lepanto. La mano no le fue cortada, sino que se anquilosó al perder el movimiento de ella, cuando un trozo de plomo le seccionó un nervio. Estaba pues tullido de la mano izquierda. Tras 6 meses de permanencia en un hospital de Mesina, Cervantes reanudó su vida militar. En 1572 tomó parte en las expediciones navales. Durante su regreso desde Nápoles a España, una flotilla turca hizo presos a Miguel y a su hermano Rodrigo y llevados a Argel. Cervantes es adjudicado como esclavo. El hecho de habérsele encontrado en su poder las cartas de recomendación que llevaba de don Juan de Austria hizo pensar a sus captores que Cervantes era una persona importante. Pidieron 500 escudos de oro por su libertad. En mayo de 1580 llegaron a Argel los padres trinitarios, orden que se preocupaba de liberar cautivos. Fray Juan Gil únicamente disponía 300 escudos. Trató de rescatar a Cervantes, por el cual exigían 500. El fraile se ocupó de recolectar entre los mercaderes cristianos la cantidad que faltaba. Gracias a los 500 escudos reunidos, Cervantes es liberado el 19 de septiembre de 1580. Regresó al fin a España con otros cautivos también rescatados. En mayo de 1581, Cervantes se traslada a Portugal, donde se hallaba entonces la corte de Felipe II,
con el propósito de encontrar algo con lo que hacer su vida y pagar las deudas que había contraído su familia para rescatarle de Argel. Le encomendaron una comisión secreta en Orán, puesto que él tenía conocimientos de la cultura y costumbres del norte de África. Volvió a Lisboa y a finales de año a Madrid. En ese tiempo el escritor tuvo relaciones amorosas con la mujer de un tabernero. De la relación nació una hija que se llamó Isabel de Saavedra, que reconoció, pero con la que no se llevó muy bien. Contrajo matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios, en el pueblo toledano de Esquivias. Catalina era una joven que no llegaba a los 20 años y que aportó una pequeña dote. No tuvieron hijos y Cervantes pasó largas temporadas en Esquivias. De hecho, se inspiró en la familia de su mujer para algunos personajes del Quijote. Se supone que el matrimonio fue infeliz y sostiene que más vale el peor concierto que no el divorcio mejor. Se establece en la ciudad de Sevilla en enero del 1568, desde donde recorrería los pueblos recogiendo productos como aceituna, trigo y cebada como comisario de los barques reales. Y a partir de 1954 será recaudador de impuestos. Es encarcelado en 1597 en la cárcel real de Sevilla. Supuestamente Cervantes se había apropiado de dinero público y sería descubierto tras ser encontradas irregularidades en las cuentas que llevaba. En la cárcel engendró Don Quijote de la Mancha. En 1604 se instala en Valladolid y el cronista de Indias y censor de las obras de Miguel de Cervantes autoriza la impresión. En enero de 1605 publica la primera parte de la que sería su principal obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ello marcó el comienzo del realismo como estética literaria y creó el género de la novela moderna, de amplísimo influjo posterior mediante el cultivo de lo que se llamó una escritura desatada, en la que el artista podía mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, en el crisol genuino de la parodia de todos los géneros. La segunda parte no apareció hasta 1615. El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de Cervantes es la influencia en la literatura universal que ha sido tal que la misma lengua española suele ser llamada la lengua de Cervantes. Don Quijote es la novela cumbre de la literatura en lengua española. Su primera parte obtuvo una gran acogida pública. Pronto se tradujo a las principales lenguas europeas y es una de las obras con más traducciones del mundo. En un principio, la pretensión de Cervantes fue combatir el auge que había alcanzado los libros de caballerías, satirizándolos con la historia de un hidalgo manchego que perdió la cordura al leerlos, creyéndose caballero andante. Para Cervantes, el estilo de las novelas de caballería era pésimo y las historias que contaban eran disparatadas. Llegó a construir una obra que reflejaba la sociedad de su tiempo y el comportamiento humano. Es probable que Cervantes se inspirara en el entremés de los romances, en la que un labrador pierde el juicio por su afición a los héroes del romancero viejo. Dadas sus penurias económicas, el teatro fue la gran vocación de Cervantes. Escribe que cuando era mozo se les iban los ojos tras el carro de los comediantes y que asistió a las austeras representaciones de Lope de Rueda. El teatro de Cervantes poseía un fin moral, incluía personajes alegóricos y procuraba someterse a las unidades de acción, tiempo y lugar del imperativo aristotélico. Cervantes falleció en Madrid a la edad de 68 años, en la conocida Casa de Cervantes,
deseó ser enterrado en la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas, el mismo barrio, ya que cuando estuvo preso en Argel, la congregación de los trinitarios ayudó e hicieron de intermediarios y recogieron fondos para que fuera liberado. Cervantes es sumamente original. Imita un género que empezaba a decaer con los libros de caballerías. Creó otro género sumamente vigaz. En la época épica podría escribirse también en prosa.